Buenos días, pues seguimos con el tema de los diferentes pactos. Lo que estoy tratando de sugerir es que la Biblia tiene una integridad narrativa, intelectual, teológica, histórica, todo eso. Y la mejor manera de acercarnos a la pregunta de entender cómo es la organización de la Biblia es a través de los pactos. Antes de todo, antes de comenzar con el tema, quería brevemente compartir. Esto es mi libro, Dos historias de todo. Es una comparativa de las metanarrativas entre el Islam y el cristianismo. Fue publicado hace algunos años, pero ya ha sido traducido al español por editorial Sola Fide. Y tengo algunas copias aquí, igual se puede conseguir por Amazon. Entonces, si te interesa saber más sobre el Islam y el estudio comparativo del Islam y el cristianismo, bueno, pues hay un recurso para la iglesia. Incluso hasta tiene preguntas para una conversación, entonces es muy bueno para un grupo de varones, un grupo de estudio bíblico, un grupo de escuela dominical, un poco intelectual. Pero bueno, regresando a nuestro tema principal de hoy, el pacto davídico. Pues, ¿qué es el pacto davídico? De algunas formas es el pacto más misterioso y difícil de entender, yo pienso, pero también en cuanto al Mesías es un pacto muy importante. Es sugerido hasta ahora que cada pacto se construye sobre el pacto anterior, como un pirámide, algo así. Habíamos visto el pacto noaico, que es como un pacto de no agresión. Después vimos el pacto abrámico, que es donde Dios ya pone en marcha su plan para redimir todas las naciones de la tierra a través de este hombre, Abraham, y su semilla, como Pablo dirá más tarde, es Jesucristo. Después tenemos el pacto mosaico y eso es precisamente el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia tiene dos partes, las escrituras del pacto mosaico y las escrituras del nuevo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el pacto mosaico, si podemos resumir brevemente el pacto abrámico con la palabra de bendición, ¿verdad? A través de ti bendeciré a todas las naciones del mundo. El pacto mosaico, si queremos enfocarnos en una palabra para memorizar, sería santidad. Y esto es un versículo, una frase, una idea que se encuentra bastante, de que el pueblo será santo porque Yahvé, su Dios, es un Dios santo. Y santo, entendido como algo apartado, algo especial, no algo profano. Y a través de este pueblo de Israel, Dios demostrará su bondad a todo el mundo. Pues sabemos que de hecho el pueblo de Israel muchas veces no logró demostrar esa santidad al mundo. Después del Éxodo están ahí bueno, solemos decir desierto, pero la tierra salvaje, mejor dicho, unos 40 años, entran a la tierra, lo conquistan, lo dominan de alguna forma, aunque obviamente hay diferentes pueblos ahí que lo vemos en Josué y Jueces. Y tenemos después una confederación de diferentes tribus. Y cuando leemos en Jueces, realmente es una confederación no muy sólida. Y los jueces no es un sistema de gobierno que es permanente, o sea, los jueces surgen en un lugar para hacer alguna obra y salvar al pueblo. Y en el libro de Jueces podemos identificar fácilmente lo que llamamos los ciclos de apostasía, que la gente peca contra Dios de alguna forma, Dios los entrega a sus enemigos, la gente clama a Dios y Dios alza un juez. Ahora los jueces son líderes, son caudillos locales, no son sobre todo el pueblo de Israel y vienen de diferentes partes y incluso el libro de Jueces tampoco nos da la orden cronológica de los jueces. Es bastante obvio que
Son simplemente diferentes relatos de diferentes jueces en diferentes tiempos. Entonces, el libro de los jueces, estamos hablando 1200, 1100 antes de Cristo. Esto es un tiempo que llamamos el colapso de las civilizaciones de la era de bronce. Era un tiempo de desintegración social, política, económica. Es un tiempo cuando tenemos los pueblos los pueblos del mar que están invadiendo y destruyendo a diferentes lugares en el oriente cercano. Es un tiempo muy difícil para todos. Entonces, durante ese tiempo, pues es lo que vemos en el libro de jueces. Ahora, surge un problema, ¿verdad? Tenemos ya el pueblo de Palestina, o los filisteos, mejor dicho, aunque Palestina como palabra viene de la palabra de los filisteos. Los filisteos pensamos que son uno de los pueblos del mar, que se llaman los Peleset. Es bastante obvio ver que Peleset y filisteo tienen una apariencia, una cercanía pues bastante obvia. No sabemos de dónde vinieron los pueblos del mar, sabemos que son diferentes grupos de diferentes culturas, sabemos que a veces venían con sus mujeres y sus hijos, no sabemos, es uno de los grandes misterios de la historia anciana. Pero el caso es que los pueblos del mar, el único que logra rechazar y vencer a los pueblos del mar es uno de los faraones de Egipto, pero lo que sería hoy Israel, Líbano, Gaza, todo eso es devastado por los pueblos del mar y sus invasiones. Es durante este tiempo que los pueblos de Israel, las tribus de Israel, se ponen de acuerdo que deben de tener un rey. Y el motivo es precisamente la fuerza militar de los filisteos. Ellos ven a los filisteos como una amenaza, como un gran problema, y llegan a la conclusión de que sin tener un líder y una dinastía continua, algo que no es por azar, como los jueces, que de repente hay un juez y después no hay jueces. Que querían tener un sistema de gobierno más permanente, y eso es cuando el pueblo comparte con el profeta Samuel que desean tener un rey. Ahora, el carácter de Samuel es uno de estos caracteres, yo creo que de gran importancia. Solemos subestimar la importancia de este hombre. Si el libro de Deuteronomio funciona como una bisagra entre la Torá y la historia deuteronomista, que habíamos hablado de eso antes, Samuel como carácter, como persona, es también como una bisagra. Él marca el fin de una era y el comienzo de una temporada nueva en la vida de Israel. Es el último de los jueces y también es el gran profeta que va a demostrar la importancia de la unción para un rey. Pues sabemos lo que pasa, la gente, ellos escogen a este hombre Saúl, o Shaul, como se llama en hebreo, y Shaul resulta en no ser un hombre muy estable. Es un hombre muy, no sabemos si cae en la depresión, no sabemos, pero obviamente tiene problemas psicológicos, podríamos decir. Y después surge David. Es interesante, tenemos dos relatos diferentes de cómo es que Saúl y David se conocen. El cuento más conocido, la narración más conocida es de Goliat. Pero también tenemos otro relato que es que Saúl tiene problemas y sus ministros dicen, bueno, pues es que debemos de tener ahora un músico para tocar lo que sería más o menos una guitarra, una lira, para Saúl, para calmar sus nervios, y escogen a David. Es interesante ver que cuando viene David no hay ninguna indicación en el libro de Samuel
que ya se conocían. Entonces tenemos estos dos relatos, tradiciones diferentes de cómo se van conociendo. No significa que los dos no son verdaderos, ¿verdad? Pero parece ser que en el libro de Samuel tenemos diferentes recursos que se han unido. Incluso el libro de Samuel y Reyes lo dice, ¿verdad? Dice, bueno, si quieres saber más de esto, puedes ver el libro de las guerras de Judá. Entonces, hasta los mismos libros de la historia deuteronomista claramente dicen en diferentes partes que pues esto viene de otro recurso. Desafortunadamente, esos recursos no los tenemos hoy. Sería una gran ayuda para entender mejor la historia de Israel, algunas fechas, algunas ubicaciones de ciudades que hasta hoy algunas de estas ciudades no sabemos dónde estaban. Pero bueno, hasta hoy no tenemos estos recursos. Pues ya tenemos a David, ¿verdad? David es consagrado como el rey de Judá y después de un tiempo como el rey de todo Israel. David conquista la ciudad de Jerusalén, de los jebuseos, tiene una ubicación central y eso es parte estratégicamente de su pensamiento, que aunque está en Judá, está en el norte de Judá y no muy lejos de lo que serían las tribus del norte. Pues encontramos el pacto davídico en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer esto brevemente y tratar de entender según lo que hemos aprendido de los pactos, cuál es el propósito de este pacto. Otra vez, si el pacto abrámico es de bendición a las naciones, si el pacto mosaico es de santidad, ¿de qué se trata este pacto? ¿Cuál es el objetivo que tiene Dios para con su pueblo a través de este pacto? Segundo Samuel 7:1 dice, cuando el rey se estableció en su casa, Yahvé le concedió paz de todos sus enemigos de alrededor. Dijo el rey al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios habita en una tienda de lona. Respondió Natán al rey, anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque Yahvé está contigo. Entonces, David es un hombre que demuestra gratitud. No es muy claro que los pecados de Saúl son peores que los pecados de David. Y si hacemos una lista de los pecados de los dos hombres, es algo un poco misterioso saber por qué Dios favorece a David más que a Saúl. Hay respuestas, pero eso es algo que debemos de reconocer. Aquí también ya estamos viendo una tradición importante, que es la relación entre el profeta y el rey. Y Natán es el profeta y es de alguna forma un sucesor de Samuel, que ya en este texto ya había muerto. Y Natán vemos que es un consejero. Vemos que los reyes de Israel tenían consejeros que eran profetas, pero también entendemos de otras partes de la historia deuteronomista que a veces habían profetas que no eran profetas de Yahvé. Y hay un relato pequeño que me gusta mucho, cuando el rey de Judá va con el rey de Israel, esto es ya después de la división del Reino Unido a dos reinos, y ellos van a hacer una batalla y le pregunta el rey de Judá al rey de Israel, o sea, el norte, ¿acaso no tienes ningún profeta de Yahvé que podríamos consultar? Y es un relato muy bonito porque dice, ¿cuál es la respuesta del rey de Israel? Dice, hay un profeta de Yahvé, pero nunca voy con él porque siempre me da malas noticias. Siempre me da un mensaje negativo, nunca voy con él. Entonces aquí vamos entendiendo parte de la textura, ¿verdad? Del contexto histórico, político, y que realmente yo siento nos ayuda a entender y leer con más sabiduría, más percepción estos libros históricos del Antiguo Testamento. Y Natán dice al rey, bueno, hazlo, buena idea. Natán no siente la necesidad de ir y interceder, orar. Obviamente, pues sí, debe de haber un templo para el arca. Pero seguimos, dice, pero aquella misma noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David. Esto decía de,
¿Me vas a edificar tú una casa para que yo habite? No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy, sino que he ido de un lado para otro en una tienda, en un refugio. En todo el tiempo que he caminado entre todos los israelitas, he dicho, ¿acaso a uno de los jueces de Israel, a los que mandé que apacentaran a mi pueblo Israel? ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Ahora pues di esto a mi siervo David. Bueno, descansamos aquí, paramos hasta el versículo 7. Entonces aquí tenemos algo bastante interesante, tenemos un recuerdo de la naturaleza nomádica del culto a Yahvé, es algo muy interesante. Y de hecho tenemos un grupo de relatos como cuentos del arca que viene al comienzo del primer libro de Samuel. Entonces Dios está diciendo, ¿acaso he pedido esto antes? Al parecer el Dios de Israel es un Dios que está a gusto siendo un Dios de alguna forma, un Dios peregrino, un Dios que va de lugar a lugar. Pero dice, y esto nos debería de sorprender, ¿verdad? Mira lo que dice el versículo 8. Dice, ahora pues di esto a mi siervo David, así habla Yahvé Sebaot, o sea, el Señor de los ejércitos. Yo te he tomado del pastizal de detrás del rebaño para que seas caudillo de mi pueblo Israel. He estado contigo donde quiera has ido. He eliminado de delante de ti a todos tus enemigos y voy a hacerte un nombre grande como el nombre de los grandes de la tierra. Ok, esto del gran nombre, ¿dónde recordamos esto? Cuando encontramos una palabra así como nombre, una palabra tan rica y tan profunda, pues recordamos el pacto abrámico, ¿verdad? Que haré de ti una gran nación, tu nombre será grande. Recordamos también el origen del nombre de Israel, aquel que lucha con él, con Dios. Dice el versículo 10, fijaré un lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré allí para que more en él. No será ya perturbado y los malhechores no seguirán oprimiéndolo como antes. En el tiempo en que instituí jueces en mi pueblo Israel y te daré paz con todos sus enemigos. Yahvé te anuncia que Yahvé te edificará una casa. Entonces aquí tenemos una sorpresa, ¿verdad? Que David quería edificar una casa para Yahvé, pero ¿cuál es la respuesta de Yahvé? No, pero yo voy a edificar una casa para ti, una casa significando una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Versículo 13. Dice, él constituirá, una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Esto es interesante en la Biblia de Jerusalén, que la que estoy usando, viene en paréntesis y tiene un asterisco. Y les voy a leer la nota que propone. Dice, este versículo, que evidentemente se refiere a Salomón, es considerado a menudo una adición, ya que la promesa divina contempla sobre todo a la descendencia. O sea, la sugerencia aquí, no sé si está bien o no, pero es interesante reconocer que es una posibilidad, es que esto es una adición posterior, no significa que no debe de estar ahí, no significa que no es inspirado, pero que es una adición posterior al texto del pacto original para confirmar que estaba bien para Salomón construir el templo. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Uy, ¿en dónde más encontramos esta frase en, en la Biblia? ¿Dónde se cita? En Hebreos. En Hebreos 1:5. Si hace mal, le castigaré con vara de hombres y con golpes de hombres, pero no apartaré de él mi amor como lo aparté de Saúl
a quien quité de delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti. Tu trono estará firme eternamente. Natán habló a David según todas estas palabras y esta visión. Y después de eso tenemos una gran oración muy bonita de David. Sabemos que también se le explica a David que él no puede construir la casa para Yahvé. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Es precisamente porque había derramado mucha sangre. Entonces, ¿cuáles son los elementos de este pacto? Primero que todo, el pacto es ¿por qué Dios está haciendo este pacto? ¿Por qué Dios está fijando una línea, una dinastía? Bueno, hay diferentes posibilidades. En la historia de Deuteronomista vemos que el rey viene a ser como el vicario o representante de todo el pueblo. Cuando estuvimos hablando de la historia de Deuteronomista había mencionado esto. Y de alguna forma el rey representa al pueblo. Y si el rey es bueno, pues es que el pueblo es bueno. Si el rey es malvado, significa que el pueblo es malvado. Entonces ya tenemos el desarrollo del concepto de representación vicaria. Vicaria no es una palabra que solemos usar mucho, pero es importante precisamente porque nuestra soteriología cristiana, sea protestante, católica, ortodoxa, toda, es en cuanto a esto de la expiación vicaria. O sea, nosotros no tenemos la capacidad de expiar nuestros pecados, pero hay un vicario, Jesús, y él sí es capaz de hacerlo para y por nosotros. Y ya con el pacto davídico vamos desarrollando de una forma concreta este concepto que va a ser tan importante para la teología cristiana. Entonces, Salomón, él sí podrá construir una casa para el Señor. Pues, ¿cuáles son algunas características de este pacto davídico que encontramos en este texto, pero también en otras partes de la Biblia? Pues les voy a dar algunos de ellos. Primero que todo, que el linaje de David será heredero de un gran reino, un gran reino. No es muy claro si siempre habrá un rey sentado en el trono de Judá o si en algún tiempo dejará de haber un rey, pero habrá la restauración. O sea, en este texto que hemos leído aquí, probablemente había la impresión de que siempre habrá un rey, un hombre físico en Jerusalén, pero sabemos que después de la conquista de Judea o de Judá por Babilonia, eso ya no era el caso. Pero seguía habiendo esta esperanza, la esperanza de tener un rey. Esto va a ser importante durante el reasentamiento. Si leemos los dos libros que en la Biblia hebrea son un libro, Esdras, Nehemías, de hecho tenemos tres grupos de personas que regresan para reasentar la ciudad de Jerusalén. Y la primera ola de los que regresan tiene dos líderes. Uno es Yeshua, que es el sumo sacerdote, que es el mismo nombre de Jesús, ¿verdad? Simplemente que Jesús viene a través del latín y del griego. Y también uno que se llama Zorobabel. Y Zorobabel era un hombre de la casa de David. Y al parecer la gente tenía mucha esperanza de que este Zorobabel, que era de la dinastía davídica, él iba a restaurar de alguna forma la promesa del pacto davídico. Pero en uno de los grandes misterios del Antiguo Testamento, Zorobabel desvanece. No sabemos qué pasa con él. Parece ser una persona con gran potencial para restablecer esto del pacto davídico, de la promesa a la dinastía davídica, pero desaparece sin nada. Pero mira cuántos siglos quedó vivo la esperanza del pacto davídico, que muchas veces gente le decía a Jesús, hijo de David.
Y cuando decían hijo de David, no simplemente estaban pensando en el rey David, pero en este pacto aquí. Entonces, la segunda cosa que podemos identificar es que Dios hizo una promesa no solamente con David, pero con su dinastía, con su dinastía. Tenemos un título muy interesante para el hijo de David, que es el hijo de Dios. Vimos esta frase, yo seré para él padre y él será para mí hijo. Vamos a ver brevemente Salmo 2. Salmo 2 que nos ayudará a ver cómo pensaba la gente en el rey davídico. Vale, déjame ver la Biblia en español. Está. Bueno, el Salmo 2 es quizás un salmo de coronación para un rey nuevo, o quizás sería un salmo que usarían cada año para celebrar o para conmemorar la instalación o la coronación de un rey nuevo de la dinastía davídica. Y pues es breve, pero es importante. Vamos a ver, dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, o sea, contra Yahvé, y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces aquí comenzamos con una pregunta. ¿Por qué todas las naciones están haciendo esto? Y aquí otra vez una identificación muy cercana entre el rey, o sea, el ungido, y entre Dios. 4 dice, el que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces, aquí tenemos otra vez la idea no solamente que el rey davídico representa al pueblo ante Dios, sino que de alguna forma, no como los profetas, no como los sacerdotes, una forma diferente, de alguna forma, el rey davídico es también aquel que representa a Dios para y hacia el pueblo. O sea, Yahvé, él es el rey sobre todos los cielos y la tierra, y él ha puesto como delegado o ha delegado su autoridad al rey davídico. Aquí entre las dos cosas, que el rey representa al pueblo, a Dios, y que el rey representa a Dios, al pueblo. Tenemos quizás teológicamente un presagio de la teología de la encarnación. Quizás. Yo creo que sí, pero bueno. Entonces, Dios está sentado en su trono sobre los cielos, ¿verdad? Tenemos el domo de los cielos y arriba las aguas de arriba, y arriba de eso está el trono de Elohim o de Yahvé. Y mira esto, 7, dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me... Y aquí es el rey que está hablando. Probablemente en las primeras dos estrofas tenemos, no sé, sería un levita, sería uno de los ministros del rey, quizás. Pero aquí ya es el rey que está hablando. Ciertamente anunciaré el decreto de Yahvé, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. A través las naciones nos debe de recordar de el pacto abrámico. Como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro. Otra vez vara de hierro, lo hemos visto en el pacto davídico. Los desmenuzarás como vaso de alfarero. Entonces aquí es el rey, y el rey dice, yo voy a anunciar esto, lo que Yahvé me había dicho, y después pues lo dice, mi hijo eres tú. Entonces, y bueno, y termina así. Ahora pues reyes, y esta vez otra vez sería uno de los ministros del rey, el profeta de la corte del rey, uno de los levitas, algo así.
Dice, ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra, adoren a Yahvé con reverencia y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventuradas son todos los que en él se refugian. Termina ahí con esa bonita y breve doxología, ¿verdad? Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Entonces, vamos a pensar en el título Hijo de Dios. Para ellos es el rey davídico. El rey davídico es hijo de Dios. Hijo del hombre es otra figura que viene de Daniel 7 y es el hijo del hombre en Daniel 7 es una figura divina. Es una figura que recibe un reino que es diferente al rey davídico. El rey davídico será rey durante un tiempo determinado hasta que se muera. El rey davídico tiene un reino que tiene fronteras limitadas. Pero el Hijo del Hombre en Daniel 7 recibe un reino que es eterno, no temporal, y él recibe un reino que es universal, o sea, sobre toda la tierra, todos los pueblos. Entonces, a veces solemos malentender estas cosas, ¿verdad? Pero el Hijo del Hombre es la figura divina. Y eso es el título que Jesús escoge para hablar de sí mismo. Entonces, a veces, creo que lo había mencionado antes, ¿verdad? Pero a veces pensamos que Jesús dice Hijo del Hombre para identificarse con nosotros, con su humanidad. Es al revés. El Hijo de Dios, como un título davídico, se refiere, sí, un hombre muy importante que tiene una autoridad delegada de Yahvé, pero el Hijo de Dios es el Rey en Jerusalén. El Hijo del Hombre, cuando Jesús usa ese título para sí mismo, está usando un título mucho, mucho más fuerte y está diciendo que de alguna forma Él es el que recibirá un reino eterno de Dios sobre toda la tierra. Entonces es un poco al revés. Bien, pues ¿qué más entendemos de este pacto davídico? Pues podemos identificar la importancia de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de David. Podemos identificar la importancia del templo, como hemos leído, que Salomón iba a construir un templo, David no lo podía hacer. Y podemos ver que aunque David era el rey sobre Judá, o bueno, sobre Israel, que después se va a dividir, que la intención es, y que la vida del rey tiene efecto, tiene impacto, tiene consecuencias para todas las naciones, como hemos visto en Salmo 2, que termina, que contiene una amenaza, ¿verdad? Si las naciones se rebelan en contra de este rey, hijo de Dios, habrá castigo para ellos, pero también termina con una bendición, que benditos son, Juan bienaventurados son los que confían en Yahvé, incluso esa bendición para las naciones. Hay algunas otras cosas que podemos sugerir o considerar. La primera cosa es que de alguna forma la madre del rey viene siendo o se va a ser una figura importante. Leemos que Salomón puso un trono junto a su trono para la madre del rey, o sea, para su madre. Esto no era necesariamente algo común en el Medio Oriente de aquellos siglos. Quizás nos ayuda a entender un poco de cómo es que María viene a ser una persona de tanta influencia e importancia en el primer siglo, porque la madre del rey, e incluso otra cosa que es interesante, sabrán que muchas veces cuando tenemos una genealogía en el Antiguo Testamento, tenemos simplemente el nombre del padre, del abuelo, pero con los reyes de Judá también nos da el nombre de la madre. O sea, es otra indicación de que esta persona, la madre del rey, tenía un rol especial en la cultura
de Israel. Pues sí. Creo que con eso vamos a terminar lo que hemos visto del pacto davídico. Aún tenemos unos 20 minutos más o menos y quería hablar brevemente de Isaías y después tendremos tiempo para preguntas y esto. Bueno, el libro de Isaías es un libro sumamente importante y de gran influencia. Tenemos la figura Isaías de Jerusalén, que es Isaías, hijo de Amós. Hemos leído en Isaías 6 de la vocación o de cuando Dios llama a Isaías de Jerusalén a ser su profeta. Ahora, parece ver adentro del libro de Isaías una división bastante clara entre el capítulo 39 y 40. 39, Isaías de Jerusalén está profetizando durante los años cuando el norte, el reino del norte, el reino de Israel es conquistado por los asirios y él está advirtiendo al reino del sur, al reino de Judá, que si no son fieles al pacto, y él denuncia diferentes pecados del pueblo, a veces idolatría, a veces la falta de justicia social, diferentes pecados que él denuncia en diferentes tiempos, y está advirtiendo al pueblo de Judá que si ellos no se arrepienten y no arreglan su comportamiento, que lo que pasó con el reino de Israel también pasaría con el reino de Judá. En el libro de Isaías, y estamos hablando de la primera sección de Isaías de Jerusalén, y después vamos a ver las otras posibilidades con lo que resta del libro, del 1 al 39, de lo que estamos viendo ahora. Leemos que Isaías tiene, al parecer es como fundador de una comunidad que tiene miembros que son discípulos. La mujer de Isaías, no sabemos cómo se llama, pero tiene el título La Profetisa. Bueno, no es muy claro qué precisamente significa eso. Podría ser que simplemente porque Isaías era profeta, pues le daban este título a la mujer de Isaías, pero igual podría ser que ella también profetizaba en su forma. Posiblemente tendríamos algunas de las escrituras de ellas en el libro de Isaías, no sabemos. Pero lo que sí podemos saber es que Isaías fundó de alguna forma una comunidad quizás lo llamaríamos semi-monástico. No debemos de pensar en monjes o monjas viviendo en un monasterio muy lejano, pero sí podríamos pensar en una comunidad que tenía un ritmo de oración, un ritmo de espiritualidad que los apartaba de quizás la persona común y corriente de Jerusalén y de Judá. Cuando llegamos a Isaías 40, que lo llamamos Deutero Isaías, la voz y la literatura, la gramática cambia de una forma bastante reconocible. Tenemos dos posibilidades principales. Uno es que, y también la audiencia claramente ha cambiado. O sea, ya comenzando con el 40, la audiencia es el pueblo exiliado. O sea, y el exilio es más de 100 años después de la muerte de Isaías de Jerusalén. La tradición es que, bueno, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que aquí tenemos otro profeta. Solemos usar la palabra de otro Isaías, sería un profeta anónimo probablemente, o quizás otro profeta llamado Isaías, no sabemos, que seguía la misma espiritualidad de Isaías, pero está escribiendo mucho después para una audiencia diferente. Si esto es correcto, significaría algo bastante impresionante.
que la comunidad espiritual que había fundado Isaías de Jerusalén con la profetisa, que había perdurado durante más de un siglo, 2 siglos, o sea, que había perdurado mucho tiempo. Podemos imaginar en el exilio una comunidad que tiene recuerdos del fundador Isaías, igual que hoy podemos hablar de los jesuitas que tienen recuerdos de San Ignacio de Loyola o de los franciscanos que tienen recuerdos de su fundador, San Francisco de Asís, y que habían perdurado, habían continuado con un ritmo de oración, quizás devociones especiales durante el exilio, y que ellos y que alguna persona o personas de esta comunidad no sienten la necesidad de enunciar que es una persona diferente, porque probablemente como ellos veían esta pregunta de autores, autoridad, que viene de la palabra autor, que realmente estaba simplemente siguiendo con la tradición del fundador de Isaías. Igual hoy podemos hablar de teología luterana, no significa que es en sí la obra de Lutero mismo, o de la teología calvinista, no significa necesariamente que es algo escrito específicamente por Juan Calvino, ¿verdad? Entonces, es una posibilidad. La división entre 39 y 40, eso no es algo que viene de la modernidad, no es como la hipótesis documental. De hecho, podemos identificar la primera vez que encontramos a alguien que dice, bueno, 39 y 40 tenemos una ruptura bastante fuerte. Es un rabino judío aquí en Iberia, y él lo sugiere hace unos 1000 años, 900 años. Entonces, este reconocimiento no es nada nuevo. En los rollos de Qumrán, del Mar Muerto, también hay como un salto de página. Esto significa que para la comunidad monástica de Qumrán, que sí era una comunidad monástica, la comunidad monástica de Qumrán, ellos reconocían de alguna forma que hay un cambio importante entre el 39 y el 40, aunque obviamente ellos no usaban, no decían 39 y 40. Otra posibilidad es que Isaías de Jerusalén ha escrito todo el libro y que de alguna forma él está recibiendo una revelación para una audiencia que aún no existía, para un contexto que él no entendía, pero que a través de la obra del Espíritu Santo, él recibe estas palabras sin entender realmente qué está escribiendo, los escribe, y estos se preservan para, eh, para siglos después, para esta comunidad. Después tenemos otro desarrollo, y esto sí es parte de la obra de estudiar la Biblia moderna, ¿verdad? Que tenemos la sugerencia de que también hay una tercera sección que llamamos Trito Isaías, entonces Isaías de Jerusalén, de otro Isaías y Trito Isaías. Y Trito Isaías serían del 56 al 66. Interesante notar que del 1 al 39, estos son los libros del Antiguo Testamento, y del 40 al 66 son los libros del Nuevo Testamento, y que hay 66 libros en la Biblia protestante y 66 capítulos. Yo no sé qué importancia tiene eso, pero es una curiosidad que ahí está. Entonces, del 56 al 66 parece bastante claro también que ya tenemos otros desarrollos teológicos, y que ya se está dirigiendo a una audiencia no del exilio, sino a los que están reasentando a la ciudad de Jerusalén. Y trata diferentes dificultades que durante el exilio no había. Por ejemplo, encontramos la promesa de que los eunucos
y los extranjeros que se habían unido a Israel, que ellos eran importantes para Dios y Dios les iba a dar un nombre eterno. Esto está en la tercera sección. Pues esto, ¿qué tiene que ver con el reasentamiento? Bueno, es que durante el reasentamiento es que cada quien tiene que dar su genealogía, ¿verdad? Esto lo vemos en Crónicas, que es escrito para esa comunidad también. Porque la genealogía de la familia determina de quién es la tierra. Recordamos que en la Torá los terrenos no se podían vender y alguien que no era israelita no podía comprar un terreno. Ahora, lo podías alquilar durante algún tiempo, ¿verdad? Pero siempre después del jubileo regresaba a la familia. Entonces, estas personas que eran extranjeros habían creído en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de David, y habían regresado, pero ellos no tenían genealogía, no tenían la posibilidad de tener tierra en lo que sería Israel. Es un breve ejemplo, ¿verdad?, de que escrito Isaías está tratando problemas que tenía el pueblo de Israel, que antes, durante el exilio, no había problema porque en Babilonia, si tenías dinero, podías comprar la tierra. Ellos no tenían esta tradición de los israelitas de que en la tierra nunca se podía, a largo plazo, nunca se podía vender permanentemente, solamente se podía prestar de alguna forma. También en Trito Isaías tenemos el desarrollo de algo que va a ser muy importante en el Nuevo Testamento. Y esto es que el concepto de nuevos cielos y una nueva tierra. Con los profetas anteriores, podríamos decir, antes del exilio y hasta de cierta forma durante el exilio, tenemos normalmente esperanzas y amenazas que tienen que ver con la historia venidera. Pero ya con esta tercera sección, que representaría la profetología más madura de Israel, si esta teoría es correcta, pues ya tenemos como un reconocimiento de que no podemos esperar en un rey davídico nada más. No podemos esperar en el templo purificado, que sabemos que después de la reconstrucción del templo seguían viendo problemas con la ceremonia, con la ética. Trito Isaías quizás sería contemporáneo entonces con Malaquías. Malaquías es de los profetas más tardíos de Israel, y sabemos que él está denunciando mucho a diferentes problemas en el templo, que la gente no trae los diezmos, que los levitas están permitiendo el divorcio sin entender la gravedad del asunto. Ahí está en Malaquías todo esto. Sí. Y significaría también que escrito Isaías sería contemporáneo más o menos con Zacarías, otro profeta de los más tardíos del pueblo de Israel. Bueno, entonces estas son las dos posibilidades, ¿verdad?, que tenemos en el libro de Isaías: la obra de una comunidad fundada por Isaías de Jerusalén, que la verdad milagrosamente pudo perdurar durante siglos y pudo mantener su sentido de identidad de un remanente fiel. También esto nos ayuda a entender los cánticos del siervo que sufre, que son 4 cánticos que están en Deutero Isaías. Este siervo que sufre, nosotros lo sabemos muy bien, es Jesucristo. Pero cuando leemos los salmos, perdón, no los salmos, pero leemos los cánticos del siervo que sufre, tenemos que hacer la misma pregunta como el eunuco en Hechos, ¿verdad? Dice, no entiendo, el profeta está hablando de él mismo, está hablando de otra persona. Porque en estos cánticos, pues tenemos diferentes posibilidades para el siervo. Uno es que el profeta está hablando de sí mismo. El profeta está cargando el peso de los pecados de Israel. A veces parece así. A veces parece que el siervo es todo el pueblo de Israel. Pero también a veces leemos que el siervo
tiene un ministerio hacia Israel, pero parece aún así ser una comunidad que quizás sería la comunidad del fiel remanente, que sería probablemente la comunidad de Isaías. Y finalmente vemos que es Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora, eso no significa que todos no pueden ser la verdad. Esta literatura en Isaías es polifónica, hay más de una interpretación y no es necesario decir, bueno, claramente significa esto y nada más. Podemos decir, sí, el siervo es Jesucristo, pero eso no significa que no puede también apuntarse hacia otra figura u otra comunidad. Bueno, pues yo creo que con eso vamos a terminar nuestro tiempo de hoy y abrirlo para preguntas, que hemos visto dos temas bastante ricos, amplios, el pacto davídico y también algunas notas sobre el libro de Isaías. Ahora, podríamos leer todos los textos en Isaías, pero eso tomaría mucho más tiempo y he tratado de resumir algunos textos principales. Bueno, pues lo abrimos para preguntas o comentarios, críticas, no sé. Hola, Dwayne, muchas gracias por la exposición. Hay muchas cosas que, bueno, tengo que volver a repasar, a oír la clase porque, en fin, era como mucha información y... Sí, lo siento, hoy ha sido muy denso, sí. Sí, muy denso. O sea, cada cosa luego no me daba tiempo a escribir. Si podías aclarar esto, porque se me ha perdido, la importancia que tenía la madre del rey. Cuando has hablado de Saúl, me parece recordar, y me pareció interesante, pero no he conseguido seguirlo bien del todo. Sí, bueno, no es Saúl, es Salomón. Salomón. Leemos en la historia del Deuteronomista que Salomón pone un trono junto a su trono. O sea, obviamente la madre del rey siempre, en toda cultura sería una persona respetada, ¿verdad? Pero esto de que de alguna forma la madre del rey puede reinar cuando el rey quizás no esté presente, o ella tiene un trono que no es inferior al trono de su hijo, aunque todos saben que el rey es el rey. Esto parece comenzar una tradición que para los otros pueblos del Medio Oriente sería algo raro, algo extraño. Y yo quería, bueno, estoy realmente haciendo la pregunta. Yo creo que no se puede contestar con certeza, pero es una de las preguntas es, por eso es que María, como la madre del rey, viene a ser una figura de tanta influencia y de tanta importancia en el primer siglo II. Eso es lo que estaba diciendo. Sí, gracias. También estoy viendo el chat, entonces si alguien prefiere escribir una pregunta, pues es otra posibilidad. Buenos días, Duan. Soy Abraham. Quería preguntarte, hemos visto que a los reyes, bueno, al rey David se le ungió, eran ungidos. Quería saber un poco más el significado que tiene la unción de los reyes, porque posteriormente, o sea, el rey de reyes, nuestro Señor, pues se llamó el ungido, ¿no? El Mesías también. ¿Qué importancia tenía la unción en los reyes? Muy buena la pregunta, gracias. Sí, yo lo había notado brevemente, pero es un tema que vale la pena realmente visitar con más cuidado. La unción es una forma de señalar con los gestos, con los actos, y hemos visto esto del Dios de Israel, que no solamente se trata de conceptos espirituales, pero con sus pactos siempre tiene una manifestación visible o tactible
que se puede gustar con la boca, con la lengua, ¿verdad? Siempre tiene alguna forma visible, material de expresar su voluntad, y eso es la unción. Hay 3 tipos de personas que son ungidos en el Antiguo Testamento. Son rey, profeta y sacerdote. Normalmente en Jerusalén siempre habrían 2 ungidos, pero este concepto es tan difícil que en el idioma español no tenemos una palabra plural para Mesías. No tenemos mesíases, habían 2 mesíases en Jerusalén, y uno sería el sumo sacerdote, que era ungido. Tenemos instrucciones muy detalladas en la Torá de cómo se hace la institución del sumo sacerdote y su función. Y el rey. Vemos esta tradición tan importante con Samuel, ¿verdad? Samuel, como profeta, como juez, tiene que ungir a Saúl. Después, él va a ungir a David en secreto, y después va a reungir a David, pero ya de una forma pública. El hecho de que el relato nos da 3 instancias de la unción nos demuestra claramente la importancia de este acto. Salmo 2 sí es ciertamente un salmo de coronación, y yo creo que se puede hacer un argumento bueno de que sí lo es de alguna forma. Quizás también sería unido con este acto de ungir al rey. Cuando el rey nuevo dice, hace su confesión, ¿verdad? Pues quizás es cuando el profeta o el sacerdote ungiría al rey. A pesar de todo eso, y a través del Salterio tenemos diferentes menciones del ungido. Normalmente es el rey davídico, pero a veces es el sumo sacerdote, como en uno de los salmos de ascensión o de peregrinaje, habla del ungido, y debemos de pensar en un grupo de israelitas que están peregrinando hacia Jerusalén. Estos son los cánticos de ascenso que creo que son del 120 al 134, si bien recuerdo, pero es un grupo de salmos adentro del Salterio, y habla de ver la cara del ungido y entrar al templo. Probablemente no está hablando del rey, probablemente ahí está hablando del sumo sacerdote. Entonces, teológicamente, Cristo es precisamente profeta, sacerdote y rey, y tenemos desarrollado en detalle todas estas cosas en el Nuevo Testamento. Cuando yo estaba haciendo mis exámenes finales comprensivos para sacar mi máster en teología, una de las preguntas del padre George Montague, que era uno de los profesores, era: descríbeme una cristología. Y yo dije, bueno, te voy a dar una cristología hebrea, que Cristo es rey, Cristo es sacerdote y Cristo es profeta. Y describir la importancia de cada una de estas cosas y de cada uno de estos roles. ¿He contestado tu pregunta o no? Es una pregunta excelente. Sí. Me has aclarado bastante. Muchas gracias, Ben. Gracias. Yo tengo otra pregunta, si nadie tiene alguna más. Decías que los pactos toman, o sea, los pactos posteriores toman del anterior. Y has comentado, bueno, hemos leído en Samuel que el rey será por hijo y Dios será por padre. Eso también se traslada, digamos, al siguiente pacto, que sería el pacto del Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Que Sí, Jesús... todo esto guía hacia el pacto del Nuevo Testamento.
Y el nuevo pacto, tenemos dos referencias a un pacto nuevo en el Antiguo Testamento. Entonces es algo que se menciona en Ezequiel y Jeremías, ¿verdad? Y que se menciona, pero no se desarrolla. No es un tema que se desarrolla como, por ejemplo, el pacto davídico o el sacerdocio, que son temas que tenemos un montón de reflexiones y comentarios y narraciones. Pero esto del pacto nuevo ya con Jeremías y con Ezequiel, profeta del exilio, durante el exilio, Jeremías también durante la conquista y el exilio muere en Alejandría, Jeremías, pero ya están viendo que Israel, por su falta de fidelidad al pacto mosaico, que Dios tendrá que hacer algo diferente, que simplemente tener las palabras del pacto, podríamos identificar específicamente los 10 mandamientos, o el decálogo, que por cierto, no sé si leen los 10 mandamientos en su iglesia durante el culto. Si no lo hacen, lo recomiendo. Eso es algo que vale la pena hacer de vez en cuando, si no cada semana, pero a veces. Pero, y ellos dicen, bueno, es que Dios tendrá que hacer algo diferente. Dios tendrá que escribir su ley en el corazón. Entonces ya tenemos, tenemos algo común, es que se trata de la Torá, pero que Dios tendrá que escribir la ley en el corazón. Y Jesús, en la noche que fue traicionado, todos sabemos este texto de 1 Corintios muy bien, y es de tanta importancia, los 3 evangelios sinópticos tienen lo que llamamos la narración de la institución de la Santa Cena o de la Santa Comunión, que sí, ciertamente Jesús está continuando y está desarrollando ya este tema que se menciona 2 veces, pero sin desarrollar en los profetas durante el exilio. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, ok, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Y bueno, y entonces, pero déjame decir una cosa más. Entonces, si el pacto davídico tiene que ver con esto del concepto, una palabra, ¿verdad? El vicariato, de que el rey representa al pueblo ante Dios y el rey representa a Dios ante el pueblo. Si queremos seguir con eso de tratar de definir una palabra, y el pacto nuevo podemos resumirlo con la palabra perdón, ¿verdad? Esta es mi sangre del pacto que es derramado por ustedes y por muchos, o sea, ¿con quién se hace el pacto? Jesús es el mediador del pacto entre Dios Padre y los discípulos, los apóstoles, y todos los que seguirán en los pasos, en las enseñanzas, en la doctrina, en la práctica de los discípulos, o sea, los cristianos, esperamos. ¿Y por qué es derramado? Para el perdón de los pecados. Esto me imagino que los hubiera sorprendido mucho, para el perdón de los pecados. Pues el perdón de los pecados, eso se hace en el templo en Yom Kippur, el día de la expiación. De alguna forma Jesús está diciendo, está tomando sobre sí el rol del sacerdote, que es la pregunta principal, podríamos decir, del libro de Hebreos. Pablo mucho habla de que David, el hijo de David, es, o bueno, que el pacto davídico se cumple en Jesús, y tenemos muchas instancias de Jesús haciendo las cosas que hace el profeta en los evangelios. Él intercede por el pueblo, por su congregación, él profetiza, él llama a fidelidad al pueblo, él hace comentarios sobre la Torá, él hace todas las cosas que debería de ser un profeta, y él dice que él es un profeta, o sea, él nunca rechaza el título, y dice, bueno, el profeta nunca es bienvenido en su propio pueblo, ¿verdad? Entonces, pero eso del Jesús el sacerdote, eso realmente se desarrolla en el libro de Hebreos. Pero, ¿por qué se derrama? ¿Para qué? Para el perdón o la remisión de los pecados. Entonces, eso es lo que cumple la institución del nuevo pacto. Muchas gracias.
Hola, Dwayne. Buenos días. Soy Alberto Arjona de Azuqueca. Y yo tengo una curiosidad, y es cómo en el día de hoy los rabinos interpretan las canciones del siervo, especialmente la de Isaías 53. No, Ujú. no sé si hay unanimidad o si hay algo, una declaración más o menos oficial del judaísmo actual, no tengo ni idea, ¿no? Pero es una curiosidad. Gracias. Ujú. Sí, y mira, los cristianos hicimos algo muy raro. No hay nada que dice en Isaías, el libro de Isaías, que el siervo que sufre es el Mesías. Eso no está en el libro. Eso fue una revolución intelectual, teológica de nosotros. O sea, nosotros cuando dijimos, mira, Jesús es el siervo que sufre, es el Mesías davídico y también es esta figura sobrenatural del Hijo del Hombre, y Jesús es todo esto a la vez. Esto no era nada previsto por los judíos. Hoy en día los judíos cuando leen estos suelen identificarlo con el pueblo de Israel, o sea, el pueblo de los judíos. Y de alguna forma, porque los judíos han sufrido tanto a través de los siglos, que es la verdad, y que ellos son el siervo que sufren, pero de alguna forma los judíos también, por su fidelidad a la Torá, ellos traerán vida y bendición al mundo. Y no sé aquí en España, pero en los Estados Unidos, aunque los judíos son un porcentaje muy pequeño de la población, pues no cabe duda que hay un montón de museos, colegios, universidades, bibliotecas, cosas así que fueron fundadas por judíos de los Estados Unidos y que realmente han tenido eh, pues un efecto muy positivo en cuanto a la cultura. Para los judíos hay un concepto que se llama Tikva Haolam. Tikva Haolam significa como reparar el universo. Y el judío devoto, por su fidelidad a la Torá, entiende que de alguna forma está llevando parte de esto de la reparación del universo. Probablemente es a esto que se está refiriendo con esta palabra misteriosa de apocatástasis, que aparece una vez en el Nuevo Testamento. Es una palabra eh, que existe en español, aunque casi nunca se usa, pero que significa la reparación de todas cosas o la reconciliación de todo el cosmos, más o menos. Entonces, hoy en día los rabinos suelen ver al siervo que sufre como precisamente el pueblo de los judíos a través de los siglos. Hola, Duin. Gracias por la exposición. O sea, como judío ortodoxo que no soy, eh, lo que me choca es que si Jesús de Nazaret es el Cristo, que verdaderamente es ya el Rey de Reyes, el Rey del universo, entonces lo que me preguntaría es, ¿y dónde está su reino? No lo vemos por aquí, ni en Israel, ni en Palestina, ni en este mundo. Sí, sí, y es una de las preguntas que los judíos nos hacen. Ellos están esperando un Mesías, o sea, los judíos religiosos, ¿verdad? Ellos siguen esperando hasta hoy un Mesías de la casa de David para restablecer un reino de Israel. Hay algunos judíos ortodoxos en Israel hoy que no reconocen el Estado de Israel, porque el Estado de Israel no tiene nada que ver con la Torá. Es un Estado secular, socialista, fundado por comunistas. O sea, eso es la historia del Estado actual de Israel. Y ellos dicen, no era la voluntad de Dios que unos socialistas y comunistas viniesen para hacer un Estado secular con un Knesset, un parlamento. Y, o sea, eso no tiene nada que ver con la Torá. Entonces hay hasta hoy algunos judíos ortodoxos que dicen, no, el Estado de Israel no tiene nada que ver con Israel de la Biblia.
Pero, pues sí, es que también es quizás una de las posibilidades por las cuales que tenemos el misterio mesiánico. No sé si han escuchado este término. Es una de las grandes preguntas, es como un acertijo de los evangelios. ¿Por qué es que Jesús nunca dice ser el Mesías? O cuando la gente le pregunta si es el Mesías, trata de evitar la pregunta o dar una respuesta. ¿Por qué? Porque él nunca dijo, bueno, resulta que soy el Mesías. Una posibilidad, bueno, hay un tiempo cuando Jesús le dice claramente a una persona que es el Mesías. ¿Alguien sabe cuándo es? En los 4 evangelios, hay una vez nada más, antes de la resurrección. Tú lo dices, no sé si eso cuenta. Juan 4, con la mujer samaritana. Y ahí no está entre los judíos, está entre los samaritanos. Entonces, hasta eso es como que un poco fuera de su ruta normal. Pero una posibilidad, no sé, una posibilidad es que él nunca dice ser el Mesías precisamente porque él entiende que la gente tiene un concepto erróneo de qué es el Mesías. El Mesías es una persona que viene para restablecer un territorio, un reino davídico, con estas cosas que hemos visto en Jerusalén, con el templo, con profetas como Natán, como Samuel, y que va a sacar a los romanos, ¿verdad? Entonces, posiblemente porque él entiende o él sabe que el concepto del Mesías, davídico específicamente, y del pacto davídico que tenía el pueblo era incorrecto. Entonces, lo que hicimos los cristianos, y esto realmente es algo brillante, es algo inesperado, en vez de tener diferentes figuras, bueno, aquí el Hijo del Hombre, aquí el Hijo, bueno, el Mesías davídico, aquí un sumo sacerdote, aquí un profeta como Elías, aquí, pues, ¿qué más nos falta? Bueno, estas diferentes personas. Los judíos pensaban que serían diferentes personas porque parecen ser diferentes personas, pero lo que nosotros hicimos es decir, no, estas personas, bueno, no el profeta como Elías, eso es Juan, pero los otros roles los juntamos. Y el judío hoy dice, ¿cómo puedes hacer eso? Porque cuando juntas todos estos roles, no cumple todo lo que debería de cumplir como un reino físico, material, como dice la Biblia. Pero después hicimos otro movimiento que es fantástico, es increíble, es bello, que dijimos, bueno, pero entonces hay una persona con todos estos roles, pero hay 2 advientos, ¿verdad? Durante el primer adviento, la primera venida del Señor, cumplió muchas de las cosas, pero ciertamente, hermano judío, no ha cumplido todo, pero Él regresará algún día y cumplirá las otras cosas. Esto totalmente inesperado en el primer siglo. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más antes de cerrar. Muchísimas gracias por la exposición y esperamos ya la del próximo mes, que será la última de este ciclo. Y bueno, pues con muchas ganas de seguir trabajando, investigando y estudiando sobre el Antiguo Testamento. Pues muchísimas gracias a Dwayne y también a todos los que nos habéis acompañado. Nos vemos el próximo mes.